Por favor, los hermanos que vayan a hacer alguna reacción, si lo pueden hacer por escrito, porque algunos hermanos están grabando la clase, entonces esas intervenciones también se graban ahí. Por Ok, favor, ok, muy bien. pueden ser Gracias. micrófono, por favor, gracias. Ok, muy bien. El periodo neotestamentario, este es el más corto de los tres, ¿verdad? Y yo a veces diría que no debió ser el más corto de los tres, porque, por ejemplo, el libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos, yo soy de los que piensa que el libro de los Hechos no se ha cerrado, porque la iglesia todavía eh, está viva, la iglesia todavía está con poder, con autoridad, el Espíritu Santo todavía está obrando, ¿verdad? El Espíritu Santo todavía está libertando, está salvando almas. Así que yo creo que el libro del hecho de los hechos del Espíritu Santo todavía se puede escribir. En el periodo neotestamentario tenemos cuatro épocas bien cortitas. Primero está la época de Juan el Bautista y de Jesús. Durante este periodo no hubo testimonio escritos. No hubo testimonio escrito. De hecho, la fuente de los evangelios, entonces que hubieron muchos evangelios, pero los cuatro que fueron seleccionados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el primero de ellos que se escribió fue Marcos, y Marcos basó sus escritos por lo que se llama el documento Q, el documento Q o Q, el documento Q. Ese documento, eso se puede conseguir, es un librito sencillo, pero ese documento Q lo que enfatiza en los dichos de Jesús. Hay otros libros que se llaman así, los dichos de Jesús. Se recompilaron, se ampliaron y de acuerdo a la necesidad de cada uno de los escritores y del público que iba a leer lo que ellos iban a escribir, entonces se crearon los diferentes evangelios. Recuerde que ellos no escribieron inmediatamente Jesús murió y resucitó. Pasaron décadas después para ellos escribir. Entonces, en la época de Juan el Bautista y de Jesús no hubo testimonios escritos de ninguna índole. En la época de Pedro, que abarca la ascensión de Jesús y luego los años 30 a 50 después de la muerte de Cristo, al principio nadie escribió. Los apóstoles no estaban en eso de escribir. La, la, el conocimiento del testimonio de Jesús se daba de manera oral, en los discursos, en las prédicas, en las reuniones. Los apóstoles comenzaron a hablar del testimonio de Jesús. Por eso se necesitaba en aquellos tiempos, cuando ya comienza la iglesia a estar fundamentada y tener la necesidad de tener una documentación, porque recuerde que la prédica de los apóstoles no era con la Biblia que nosotros tenemos hoy. Ellos predicaban con el Antiguo Testamento. Si usted lee la defensa de Esteban y cómo Esteban les predica, entonces usted se va a dar cuenta que todo lo que Esteban agarró es desde Génesis hasta allá y viene y viene y viene y viene y viene trayendo hasta que lo trae a Jesús, porque por eso no estoy de acuerdo con la eliminación del Antiguo Testamento, como quieren algunos teólogos que dicen que el Antiguo Testamento ya no es necesario, mas sin embargo, el nuevo no puede ser sin el antiguo, porque el nuevo
es la manifestación de lo que se reveló en el Antiguo Testamento. Entonces, los apóstoles no creían necesario escribir, por eso daban el discurso, el testimonio de manera oral. Además, existía otra razón. La otra razón es que ellos pensaban que el Señor iba a venir ya. Ellos pensaron que el Señor iba a venir ahí right away, de una vez. Mas, sin embargo, ¿verdad? Todavía estamos aquí esperando al Señor. Gracias a Dios que Él viene pronto por su pueblo. Amén. Los relatos escritos de la vida de Juan el Bautista, de José, de María y de Jesús comienzan ya a verse a finales de la época, cuando la iglesia comienza a ser establecida y Santiago comienza a escribir su epístola a los creyentes que estaban en la dispersión, y entonces entra la época brillante del apóstol Pablo. Entra la época brillante del apóstol Pablo, que fue uno de los que más escribió en el Nuevo Testamento, en la época neotestamentaria, y después de la muerte de Pablo en el Concilio de Jerusalén, la iglesia, al ser propagada entre los gentiles, ya había la existencia de algunos escritos acerca de la vida de Jesús. Básicamente el documento que yo les mencioné, el documento Q, y luego otros escritos que fueron buscando la autoría de la paternidad apostólica. Luego vamos a hablar de lo que es la paternidad literaria y lo que fue la paternidad apostólica. Y por último, tenemos la época de Juan. Ya usted sabe que Juan, el anciano, Juan el apóstol, escribe de manera profética y apocalíptica el libro de Apocalipsis, y esto fue a finales del siglo I de nuestra era. Estamos hablando de 100 años después de la muerte de Cristo. Entonces ahí también uno de los que da mayor fuerza a muchos de los escritos de los apóstoles es Josefo, porque Josefo fue un historiador judío, pero que fue contratado por el gobierno de Roma para escribir la historia de los judíos. Y en esa historia, pues Josefo hace mención de Jesús, lo que nos da, ¿verdad?, a entender de que nuestro Jesús estuvo vivo, fue real y viene una vez más por Tú me quedaste antes de la madre, entonces. Sí, De la madre, de aquí yo te dije, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, durante este periodo, alguien tiene un micrófono abierto, creo que Priscilita. Sí, Ok, Pris. Muy bien. Dice, todo lo que se hizo en los siglos subsiguientes, después de esto, fue clasificar y ordenar los libros de la Biblia y crear una estructura como la estructura que tenemos hoy. Y en 5 minutos, cuando regresemos, vamos a ver entonces cómo fue dividida la Biblia, y cómo nosotros podemos, ¿verdad?, aprender de esta división que se hizo a la Biblia. Así que tienen 5 minutos para tomar un poquito de té, beber agua, ir al baño. No más de 5 minutos.
Les quería aclarar que no importa la falla que tenga su disco duro. Yamilka de la Rosa, por favor, poner el micrófono mute, por favor, gracias, Dios bendiga a todos. Amén. Yo creo que podemos seguir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Okay. Ok. Aleluya. A ver cómo vuelvo acá. A mover esta página. Ok. Muy bien. Ok. Aleluya. Dame un segundo que estoy tratando de mover la página. Okay. Ok. Vamos entonces a ver. Okay. Están mirando una diapositiva que dice plan polifacético de la Biblia. Positivo. Sí. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a entrar al plan polifacético de la Biblia. ¿Qué significa esto? Plan polifacético, la palabra lo dice, ¿verdad? Poli, tiene varias facetas. Y esto es importante que nosotros lo sepamos porque desde mi punto de vista tiene tres
puntos importantes, el plan polifacético de la Biblia. Y esto nos va a llevar a nosotros a poder ubicarnos en lo que Dios quiere revelarnos a través de la Escritura. Lo primero que la Biblia hace es que nos revela a Dios. Lo podemos ver desde la creación, lo podemos ver en su trato con el hombre, podríamos decir, no solo con el hombre, sino en su trato con la humanidad. Así que Dios, a través de la Escritura, se revela. La revelación de Dios a la humanidad, al hombre, ha sido a través de diferentes etapas. Primero, Dios se reveló a través de la naturaleza. La naturaleza. Por eso uno de los salmistas dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aunque el hombre haya tratado de negar a Dios, aún en la ciencia, han tenido que reconocer, hay algunos que no le quieren llamar Dios, pero dicen existe algo, pero ese algo nosotros sabemos que tiene nombre, es Dios, que a través de lo creado, Él ha manifestado su poder y le está diciendo a la humanidad, al hombre, estoy aquí. No están solos, no vinieron solos, estoy aquí. Entonces, la Biblia es el testimonio de la revelación de Dios para el hombre. Es el testimonio escrito para que nadie tenga excusa de la existencia de Dios. Él se revela a través de las Escrituras, pero no solo se quedó en revelarse a través de las Escrituras. Su mayor revelación es cuando su Hijo se encarna, ¿verdad? Y viene y está entre nosotros. En el principio era el verbo, dice Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Jesús la revelación misma del Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de hecho, a quien nosotros vamos a ver en el cielo es a la manifestación del Padre. Y la manifestación del Padre se llama Jesús. Él revela al Padre en todo el sentido de la palabra. Entonces, la Biblia, dentro del plan polifacético, es, número uno, revelar a Dios al hombre. Número dos, revelar el reino de Dios. Y esto sí es importante porque la palabra reino, ¿qué nos da a nosotros a entender? Nos da a entender estructura. Nos da a entender leyes, decretos, orden. Orden. Una de las cosas que nosotros debemos aprender es, y nosotros lo predicamos y lo decimos, Dios es ordenado. Dios es ordenado. Y por tal razón, nosotros también debemos ser ordenados. Nosotros pertenecemos a un reino. Dios no es presidente, Él es un rey. Dios no necesita de un ¿cómo se llama? De un congreso para gobernar. ¿Quién le ha dado consejo a Dios? Nadie le puede dar consejo a Dios. Él ha establecido su reino y la Biblia nos establece lo que es el reino de Dios para nosotros. Es por eso que Jesús habló el reino de mi Padre, el reino de mi Padre. Y mi reino no es de aquí. Y mi reino no es de aquí. ¿Verdad?
Él lo llena todo, Él lo es todo, nuestro Rey. Y la palabra de Dios, dentro de ese plan, nos revela el reino de Dios. Y tercero, y de gran manera importante, nos revela la salvación del hombre. La Biblia contiene todo lo necesario que nosotros necesitamos saber y que necesitamos ejecutar para alcanzar la salvación de nuestras almas. No hay nada, hermano, mire, por favor, entienda esto. No hay nada más importante que la salvación del alma. Ni ministerio, ni dinero, ni nombre, ni reconocimiento, ni iglesia grande, ni iglesia pequeña. Nada como la salvación del alma. ¿De qué le vale al hombre si ganara a todo el mundo y al final pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, nosotros tenemos que aprender a tomar la salvación de nuestra alma muy, pero muy en serio. Eso no se negocia. Eso no se negocia por una murmuración sencilla que usted esté murmurando a su hermano. Y usted, hermano, ay, que el Señor no venga y le encuentre murmurando. O por 2 o 3 minutos de placer. O por pelearnos por un puesto. Mi salvación vale más. Tu salvación vale más. Y tenemos, hermanos, que, porque a veces nos envolvemos en cosas y nos envolvemos y nos envolvemos y nos envolvemos y nos envolvemos. Y esas cosas nos van enfriando, nos van alejando de Dios y a veces pone en peligro nuestra salvación. El asunto de la salvación es delicado, sí, eso es así. Hebreo lo dice. Hebreo lo dice, que si los santos ángeles que no guardaron su dignidad fueron arrojados, ¿qué pasaría con nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El objetivo de la revelación de la palabra de Dios es que el hombre pueda alcanzar la salvación del alma. Por ende, el objetivo de la predicación y de la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, es que los seres humanos, los hombres y mujeres que escuchan nuestra predicación, alcancen la salvación del alma. El objetivo de la iglesia es predicar el reino de Dios para revelar a Dios y que el hombre entienda que solo a través de Dios y de la manifestación de su Hijo Jesucristo podemos alcanzar la salvación del alma. Es el objetivo de la predicación. El objetivo de la predicación no es pretender. El objetivo de la predicación es poder dar a entender el mensaje revelado de Dios para la humanidad. Y tenemos que hacer lo posible de hacerlo bien para la gloria del Señor. Algo muy importante como estudiantes de la palabra de Dios que debemos saber es que la revelación de Dios es progresiva. Progresiva es la revelación de Dios. Hoy usted aprende cosas, pero mañana la mente comienza a abrírsele y usted comienza a ver nuevas perspectivas de lo que usted había visto antes, ¿verdad? En lo que es la palabra del Señor. Así que la palabra de Dios nos ayuda de una manera progresiva. Usted no puede ser igual después que estudia la palabra del Señor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, además, esta progresión viene en un orden cronológico. Va en aumento, va creciendo, va por etapas. Usted ve que, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia, le dijo: no le he podido hablar como espirituales, sino como a carnales, porque
estando ustedes ya para beber, para comer vianda, hay que darle leche en biberón, aleluya. Y a veces hay creyentes que están en ese nivel, que están 20 años sirviéndole al Señor, 30, 40 años, y, y es como si fuera, ¿verdad? Bebé, cualquier cosa, por cualquier cosa se enojan, por cualquier cosa no voy a coger parte, o se enchisman, o se encelan. Hermano, usted no ha crecido, usted no ha madurado. Todavía la revelación progresiva de Dios se ha quedado enana en usted. Además, en el punto cronológico, hay un texto en la Biblia que dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. En otras palabras, la revelación de la palabra de Dios abarca el pasado, el presente y el futuro. Lo abarca todo. Lo segundo, que la revelación de Dios es evidente, tiene evidencia. La revelación de la palabra de Dios tiene evidencia. El Antiguo Testamento tiene un complemento con el Nuevo Testamento. Todo lo del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Y nosotros que tenemos revelaciones proféticas y apocalípticas y de vida y de transformación neotestamentariamente, también somos evidencia del poder de Dios. Usted es una evidencia del poder de Dios. Usted es una evidencia de lo que Dios es capaz de hacer con la vida de los seres humanos. Por eso, cuando uno ve la iglesia en el día de hoy, dice, wow, pero el lugar donde más hay duda es en la iglesia. Porque la gente le ora a Dios y a veces ni cree por lo que está orando. Parece que perdí a 2 o 3. Estamos aquí. Ni cree por lo que está orando. Amén. Estoy orando para que Dios salve a mi hijo que está en droga, o que está en esto, que está aquello. Hermano, y si Dios lo salva, usted misma no cree que Dios está salvando a su hijo. ¿Y para qué oraste? O si está orando para que Dios le cambie al marido, y cuando usted ve que el marido comienza a fregar y que le trae las flores, dice, este huevo quiere sal, pero tú no estás orando para que Dios lo cambie. O si está orando para que Dios cambie a la esposa, la transforme. Señor, que esta mujer no sea tan peleona. Y que si yo qué, cuando usted la ve que está mansa y que está tranquila y que te está lavando los pies y te está cortando las uñas y sacándote la capa, tú dices, el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo que el Señor reprenda al diablo? Y tú no estás orando para que la cambiara. Falta de fe. Ahora sí fue verdad que perdí a 2 o 3. Falta de fe. Aleluya. Punto importante. La revelación progresiva de Dios es complementaria. Tiene un sentido de complemento, ¿verdad? Y esto va muy relacionado con lo que es la evidencia. Se complementa. Cuando veamos puntos básicos de la hermenéutica, vamos a poder llegar a la conclusión que muchos hermenéuticos han llegado, y es que la Biblia es su propio intérprete. Necesitamos la Biblia para poder clarificar a la Biblia. Otro punto es que nos permite progresar con claridad, con clarificaciones. Las verdades se van clarificando, los misterios que no entendíamos se van poniendo en orden. Y por último, nos va dando, y esta es una parte importante, una normas de exigencia. Cuando yo conozco de la palabra de Dios, llego a normas exigentes. Ya mi vida moral no puede ser la misma, ¿verdad?
porque ya yo tengo un conocimiento más amplio de la palabra de Dios. Hermanos, mire, mientras más usted conoce de la palabra de Dios, más responsabilidad usted tiene. Así que al que más conoce, más se le va a exigir. Gloria a Dios. ¿Cómo está dividida la Biblia? Ustedes lo saben. Esta es una pregunta retórica. Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? La Biblia ha sido dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hebreo, desde su perspectiva hebrea, solamente tenía dos partes, que era la ley y los profetas. Ya anteriormente estuvimos explicando algo de esto, estuvimos hablando de la ley en cuanto a Moisés y a los profetas que comenzaron a escribir la parte divina de la historia. Entonces, por eso Jesús, por ejemplo, hacía énfasis, ustedes oyeron de la ley y los profetas. No está hablando de personajes, sino que está hablando de literatura. La literatura de la ley y la literatura de los profetas. Ahora, el Antiguo Testamento, desde el punto de vista griego o desde la Septuaginta, ellos hicieron más divisiones. Y ahí lo que conocemos como la ley o Pentateuco. Tenemos los libros históricos, están los libros poéticos y están los libros proféticos. Ok, ya esa división es de la Septuaginta. En la división del hebreo solamente vamos a tener ley y profeta, pero en la Septuaginta el Antiguo Testamento está dividido en la ley o Pentateuco o la Torá, los libros históricos, libros poéticos y los libros de los profetas o los libros proféticos. El Antiguo Testamento hebreo solamente tiene 24 libros, la ley y los profetas, 24 libros. Por esos 24 libros están estrechamente relacionados con los 39 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando los griegos tomaron la traducción, ellos no solamente tradujeron, sino que también ellos modificaron la estructura de los libros en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Samuel era un solo libro, lo dividieron, primera y segunda de Samuel. El libro de Reyes y Crónicas también era un solo libro, entonces lo dividen en primera y segunda de Reyes y primero y segundo libro de Crónicas. También, por ejemplo, Esdras y Nehemías eran un solo libro. Entonces ellos lo dividieron, los griegos hicieron dos libros, hicieron el libro de Esdras y el libro de Nehemías, pero en el hebreo en el original era un solo libro, Esdras y Nehemías. También cambiaron los nombres de algunos libros. Por ejemplo, en la Biblia hebrea, el libro de Números no se llama Números, sino que se llama En el Desierto, en su terminología hebrea, ¿verdad? En el Desierto. Pero ellos le cambiaron el nombre, lo modificaron y le pusieron el libro de Números basado en los censos que Moisés hizo al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Cualquiera de los dos términos puede usarse, Septuaginta o Septuaginta, cualquiera de los dos. Ok, entonces también en todos esos cambios que ellos hicieron una agrupación
de los profetas y los escritos. Reagruparon los escritos proféticos y otra literatura que ellos le llamaron los escritos, que dentro de eso entran también lo que eran conocidos como los libros apócrifos, que cuando veamos vamos a tener tal vez la semana próxima vamos a hablar de los conceptos de inspiración y el canon bíblico, que es muy importante que nosotros podamos aprender lo que es la inspiración de la Biblia, cómo la Biblia fue inspirada, cuál es el concepto bíblico de inspiración y cuál es el más apegado para la elaboración de lo que es la palabra de Dios. Y por último ya, las divisiones del Nuevo Testamento, que nosotros la conocemos muy bien, porque yo sé que ustedes son evangélicos estudiosos de la palabra. Están los libros biográficos, conocidos como los evangelios. Está el libro histórico, que es el libro de los Hechos, y luego tenemos los libros didácticos, que son las epístolas, tanto las de Pablo como las generales que escribieron otros apóstoles del Señor, como Pedro, Juan, Santiago, Judas y demás. Y también tenemos entonces el libro de Apocalipsis, que es conocido como un libro profético. Y es importante que nosotros sepamos más adelante, ¿verdad? Porque no puedo darle todo de golpe, que hay una separación entre lo que es profético, apocalíptico y escatológico. Hay ejes transversales que pueden verse en las tres categorías, pero cada una de las categorías es distinta una a la otra. Por ejemplo, lo profético solamente te da el anuncio de lo que se ha dado de una manera profética. Lo apocalíptico lleva un análisis y siempre conlleva un mensaje de restauración. No así en lo profético. En lo profético puede que haya un mensaje de restauración y puede que no lo haya. Pero en lo apocalíptico siempre revela esperanza. A veces la gente le tiene miedo a lo apocalíptico, pero lo apocalíptico siempre revela esperanza. Es un cántico de esperanza. Y lo escatológico está completamente circunscrito a lo que tiene que ver con lo final, con lo que va a ocurrir en la etapa final de la vida del hombre, de la tierra y de la iglesia. Entonces, la escatología tiene dos áreas, que es la escatología personal o la individual y la escatología que tiene que ver con los finales de la iglesia, los finales del mundo y los finales de Israel. Entonces hay que aprender a hacer diferencia en cuanto a lo que es el mensaje escatológico personal. Siempre enseño esto porque muchas personas no le damos énfasis a eso, y cuando usted se sienta a hablar de lo escatológico, comenzamos a hablar de todo, cómo se va a terminar el mundo y aquí, aquello, y no nos damos cuenta que nuestras propias vidas se están acabando y no nos estamos preparando para eso. Es probable que algunos de los que están escuchando aquí o algún caminante que esté por la calle por ahí esté en su etapa final, en su escatología, esté llegando al final de su vida. Pero es probable que no se esté dando cuenta, ni se esté preparando para eso. Por eso el mensaje escatológico de Jesús era uno solo. Uno solo. Hay gente que le quiere poner un montón de otras cosas, pero no, uno solo. Y si usted se da cuenta, Jesús lo que siempre decía era: estén preparados. Están discutiendo que si rapto o que no rapto. Jesús lo que dijo es: estén preparados. Ese es el mensaje escatológico que la iglesia tiene que predicar. Tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Me puedo morir hoy o Cristo puede venir. Una de dos. Y para ambas cosas el mensaje es el mismo. Necesito estar preparado. La pregunta es: ¿y usted está preparado? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que el estudio de la palabra de Dios
pueda ayudarnos a crecer y a ser mejores creyentes. Así que Dios les bendiga en esta hora. Gloria al nombre del Señor. La clase está grabada y se le va a enviar al chat por WhatsApp para que usted pueda rumiarla, pueda nuevamente escucharla, tomar los apuntes. Es muy importante que usted tome apuntes porque de repente yo le pido los apuntes para calificarlos. Así que por esta noche quiero bendecirlos. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que hayamos podido tener algún tipo de conocimiento. La próxima semana pues vamos a estar mirando la inspiración de la Biblia. ¿Cómo se inspiró la Biblia? ¿Cuál es el concepto de inspiración? Y también vamos a estar hablando del canon bíblico. ¿Cuántos canon existieron? ¿Qué era un canon? ¿Para qué era utilizado? Y demás. Así que Dios les bendiga muchísimo. Necesitamos ver su rostro para entonces pasarle su lista de que usted estaba ahí. Amén. Gloria a Dios. Qué bendiciones. Se ven bellos y bellas. Alaba, Ángel. Qué lindo. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos. Bendiciones. Dios te bendiga, José. Dios le Esperanza, bendiga a todos. bendiciones a esa familia bella. Amén, Panza desde pastor. Maryland. Amén. Gloria a Dios bendiga Dios. más. Buenas noches, Dios bendiga. Gloria a Dios. a todos. Amén. Dios te Que pasen bendiga, bendiciones, Celestina. bendiciones, Y a bendiciones. Dios la bendiga. Pasen buenas escatológicas. Dios bendiga a todos. Bendiciones. Pasen buenas noches. Dios me les bendiga. Amén. Amén, buenas Amén, amén, Buena noches. amén. semana. Bendiciones. República Dominicana, unido en el amor de Dios. Escriban un comentario en los chats si fueron bendecidos o si tienen alguna pregunta, que estamos ahí para ayudarles. Aleluya. Dios te bendiga, Daniel. Amén, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la paz de Dios para todos y bendecida noche. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Amén. Amén. A mí me lo ella para salir de la clase.